Los objetivos de Durkheim en la división del trabajo. Los estudios que hizo Durkheim de las obras de los pensadores sociales alemanes indican que varios de sus puntos de vista característicos se fijaron ya al comienzo de su profesión. Es difícil señalar con detalles hasta qué punto aquellos escritos influyeron en Durkheim, y viceversa hasta qué punto simplemente fortalecieron unas conclusiones a las que ya había llegado a partir de otras fuentes. Esto último es lo más probable. Cuando le criticaron, pasados ya muchos años de su vida, por haber importado sus ideas de Alemania al por mayor, Durkheim lo desmintió bruscamente, declarando que el influjo que recibió de Comte fue mucho más profundo y constituyó el punto de vista desde el cual evaluó las aportaciones de los autores alemanes. Lo que hay que notar es que Durkheim, en esta primera serie de artículos, al comienzo de su profesión, estaba al corriente de nociones que algunos han supuesto que aparecieron mucho más tarde. Naturalmente, tales nociones solo se expresan en forma embrionaria o tienen que deducirse de la presentación que hace Durkheim de los pareceres de otros, pero incluyen una conciencia de los siguientes elementos: la importancia de los ideales y de la unidad moral en la continuidad de la sociedad, la significación del individuo tanto como agente productor de las influencias sociales como receptor pasivo de ellas, la doble naturaleza de la adhesión del individuo a la sociedad, en cuanto incluye a la vez la obligación y la entrega positiva a los ideales, el principio de que una organización de elementos, es decir, de individuos como elementos de sociedades organizadas, tiene propiedades que no pueden deducirse directamente de las características de los elementos aisladamente considerados. Los fundamentos esenciales de los que iba a ser la teoría de la anomia y los gérmenes de la posterior teoría de la religión. Importa mucho tener en cuenta estas consideraciones al evaluar el contenido de la división del trabajo, que es un libro sumamente polémico. Durkheim concentra de tal manera su acometida crítica que ciertos temas de fondo de su obra tienden a quedar borrosos. En el libro, buena parte de la polémica va dirigida contra el individualismo utilitarista de los economistas, políticos y filósofos ingleses. Pero hay también otro objetivo crítico en el libro, algo menos evidente. Afecta a la corriente de pensamiento que procede de Comte y que fue adoptada por autores como Schiffel, corriente que acentúa el valor que tiene para la perpetuación del orden social un consenso moral firmemente determinado. Durkheim considera que esto es apropiado para el análisis de los tipos tradicionales de sociedad, pero la principal afirmación que desarrolla en la división del trabajo dice que la moderna sociedad compleja no tiende inevitablemente a la desintegración, a pesar de que viene a menos la importancia de las creencias morales tradicionales. La condición normal de la división diferenciada del trabajo es más bien la estabilidad orgánica. Sin embargo, esto no quiere decir lo que Durkheim considera que viene implícito en el análisis de Tönnies en Hemmen, Fichte and Hessel, que el efecto integrador de la división especializada del trabajo pueda interpretarse satisfactoriamente a la manera del utilitarismo, como el resultado de múltiples contratos individuales. Al contrario, la existencia del contrato presupone unas normas que no son el resultado de vínculos contractuales, sino que constituyen los compromisos morales generales, sin las cuales la formación de tales vínculos no podría proceder de una manera ordenada. El culto del individuo, concepto que Durkheim toma de Ronnevier, las creencias consensuales básicas que atañen a la dignidad y al valor del individuo humano, tal como las formularon los filósofos del siglo XVIII, y que son la base de la Revolución Francesa, es el reflejo de la individualización que el desarrollo de la decisión del trabajo ha producido.
y es el principal apoyo moral sobre el que descansa. La posición desde la cual Durkheim enfoca este tema en la división del trabajo es idéntica a la que expuso en sus estudios sobre los pensadores sociales alemanes. Este libro, declara Durkheim al comienzo, es ante todo un esfuerzo por tratar los hechos de la vida moral según el método de las ciencias positivas. Tal método debe distinguirse claramente del de la filosofía ética. Los filósofos morales parten o bien de algunos postulados a priori sobre las características esenciales de la naturaleza humana o bien de proposiciones tomadas de la psicología. Y de ahí, mediante un proceso de deducción lógica, pasan a elaborar un esquema de ética. Durkheim, por el contrario, no se propone extraer la moral de la ciencia, sino hacer la ciencia de la moral, lo que es muy diferente. Las reglas morales se desarrollan dentro de la sociedad y están del todo vinculadas a las condiciones de vida social correspondientes a una época y lugar determinados. La ciencia de los fenómenos morales, por tanto, se propone observar, describir y clasificar las normas morales y analizar cómo las formas cambiantes de sociedad producen transformaciones en el carácter de tales normas. El principal problema de fondo que preocupa a Durkheim en la división del trabajo atranca de una aparente ambigüedad moral en la relación entre el individuo y la sociedad en el mundo contemporáneo. Por una parte, el desarrollo de la forma moderna de sociedad viene unido con la expansión del individualismo. Este fenómeno está claramente asociado con el crecimiento de la división del trabajo, la cual produce la especialización de la función profesional y fomenta, por tanto, el desarrollo de talentos, capacidades, actitudes, habilidades específicas, de las que no participa todo el mundo en la sociedad, sino que las poseen solamente grupos especiales. No es difícil, afirma Durkheim, mostrar que en nuestros tiempos existen intensas corrientes de ideales morales que expresan el parecer de que la personalidad individual debe desarrollarse según las cualidades específicas que tiene la persona, y por tanto de que no todos deben recibir una educación uniforme. Por otra parte, existen también tendencias morales contradictorias, que también son intensas y que enlazan al individuo desarrollado universalmente. En forma general, el precepto máximo que nos ordena especializarnos es impugnado por todos lados por la máxima contraria, que nos ordena realizar todas un mismo ideal. Solamente por medio del análisis histórico y sociológico de las causas y efectos de la expansión de la división del trabajo, pueden llegarse a comprender, según Durkheim, las fuentes de estos ideales morales aparentemente contradictorios. La división del trabajo, indica Durkheim, no es un fenómeno totalmente moderno, pero en los tipos de sociedad más tradicionales aparece en forma rudimentaria y generalmente limitado a la división sexual. Un alto grado de especialización en la división del trabajo es consecuencia muy concreta de la producción industrial moderna. Es engañoso, no obstante, suponer, como tienden a hacerlo fácilmente muchos economistas, que la división del trabajo se va diversificando cada vez más solo en el ámbito estrictamente económico, o que esta diversificación es consecuencia del industrialismo exclusivamente. El mismo proceso puede observarse en todos los sectores de las sociedades contemporáneas, en el gobierno, el derecho, la ciencia y las artes. En todas estas áreas de la vida social, la especialización es cada vez más evidente. Esto puede ilustrarse con el ejemplo de la ciencia. Antes existía una disciplina general, la filosofía, cuyo objeto abarca toda la realidad natural y social, pero hace ya mucho tiempo que se fragmentó en numerosas disciplinas separadas.
El aumento de diferenciación social, que es característico del proceso de evolución de las formas tradicionales a las formas modernas de sociedad, puede compararse con ciertos principios biológicos. Los primeros organismos que aparecen en la escala evolutiva tienen una estructura sencilla, pero ellos dan lugar a organismos que muestran un grado más elevado de organización funcional interna. Un organismo ocupa un lugar de tanto más elevado en la escala animal, cuanto más especializado estén las funciones en él. A esto corresponde el análisis que hace Durkheim del desarrollo de la división del trabajo y su relación con el orden moral. Para analizar la importancia de la diferenciación de la división del trabajo, tenemos que comparar y contrastar los principios según los cuales se organizan las sociedades menos desarrolladas con los que rigen la organización de las sociedades avanzadas. De nuevo, para analizar la importancia de la diferenciación de la división del trabajo, tenemos que comparar y contrastar los principios según los cuales se organizan las sociedades menos desarrolladas con los que rigen la organización de las sociedades avanzadas. Esto lleva consigo el intento de medir los cambios en la naturaleza de la solidaridad social, puesto que según Durkheim, la solidaridad social, lo mismo que todos los fenómenos morales, no puede medirse directamente. Se sigue que para representar gráficamente las variaciones de la forma de solidaridad social, es necesario sustituir el hecho interno que se nos escapa por un hecho exterior que lo simboliza. Puede encontrarse un indicador de este tipo en los códigos legales. Donde quiera que exista una forma estable de vida social, las normas morales llegarán un día a codificarse en forma de leyes. Si bien en ciertas ocasiones puede haber conflictos entre las costumbres y las leyes, según Durkheim, se trata de algo excepcional y ocurre solamente cuando el derecho ya no coincide con el estado presente de la sociedad y no obstante se mantiene sin razón por la fuerza del hábito. Un precepto legal puede definirse como una regla de conducta sancionada y las sanciones pueden dividirse en dos grandes grupos. Las sanciones represivas son propias del derecho penal y consisten en la imposición al individuo de cierto tipo de sufrimiento como castigo por su transgresión. Entre estas sanciones están la privación de la libertad, el tormento, la pérdida del honor, etc. Las sanciones restitutivas, por otra parte, implican reparación o restablecimiento de las relaciones tal como estaban antes que se violara la ley. De este modo, si un hombre reclama de otro daños y perjuicios, el objeto del proceso jurídico consiste en satisfacer al reclamante por algo que ha perdido como particular, si su queja tiene fundamento. Es poca o ninguna la deshonra social que recibe el individuo que pierde un pleito de este tipo. Esto es típico de muchas áreas de derecho civil, mercantil y constitucional. El derecho represivo es característico de aquel tipo de transgresión que se considera un crimen o delito. Delito es un acto que conculca sentimientos universalmente aprobados por los miembros de la sociedad. Este carácter generalizado pone en evidencia la indefinida base moral del derecho penal. En el caso del derecho restitutivo, están tipificados con forma precisa ambos aspectos del contenido jurídico, la obligación y la reparación de la transgresión. El derecho penal, por el contrario, solamente dicta sanciones, pero nada dice de las obligaciones a las que aquellas se refieren. No ordena respetar la vida del prójimo, sino castigar con la muerte al asesino. No dice, como el derecho civil, he aquí el deber, sino he aquí la pena. La razón, porque no tiene que especificarse la naturaleza de la obligación moral en el derecho represivo, dice Durkheim, de nuevo. La razón
porque no tiene que especificarse la naturaleza de la obligación moral en el derecho represivo, dice Durkheim, es evidente, porque todo el mundo la conoce y la acepta. Esa es la razón por la que no tiene que especificarse la naturaleza de la obligación moral en el derecho represivo. Es porque todo el mundo la conoce y la acepta. El predominio del derecho penal dentro del sistema jurídico de una sociedad determinada presupone así necesariamente la existencia de una conciencia colectiva, firmemente definida, de creencias y sentimientos compartidos conjuntamente por los miembros de la sociedad. El castigo consiste por encima de todo en una respuesta emotiva a la transgresión. Esto se pone de manifiesto por el hecho de que no siempre se limita al culpable. A menudo los que por su parte son completamente inocentes, pero tienen una relación muy próxima con la parte culpable, como sus familiares y amigos, también sufren porque han quedado manchados por su vinculación con el culpable. Especialmente en sociedades primitivas, el castigo tiende a ser ciego e irreflexivo, pero el principio subyacente del derecho penal permanece el mismo en los tipos más evolucionados de sociedad. En las sociedades contemporáneas, la explicación teórica que frecuentemente se da para la continuación de las sanciones represivas concibe el castigo solamente como algo que disuade. Pero si esto fuera realmente así, objeta Durkheim, la ley no castigaría según la gravedad del mismo crimen, sino en relación con la fuerza de la motivación del delincuente para cometerlo. Los ladrones están tan fuertemente inclinados al robo como los asesinos al homicidio. No obstante, el homicidio está sujeto a sanciones más severas que el robo. El castigo conserva, por tanto, su carácter expiatorio, por lo que mira al que perpetró el acto delictivo, y sigue siendo un acto de venganza por parte de la sociedad. Lo que vengamos, lo que el criminal expía, es el ultraje hecho a la moral. La función primaria del castigo consiste, por tanto, en proteger y reafirmar la conciencia colectiva frente a actos que cuestionan su santidad. En las sociedades más sencillas hay un sistema religioso unitario que es la personificación original de las creencias y sentimientos comunes de la conciencia colectiva. La religión lo abarca todo y se extiende a todo, y contiene un conjunto heterogéneo de creencias y prácticas que regulan no solo los fenómenos estrictamente religiosos, sino también la moral, el derecho, los principios de la organización política y hasta la ciencia. Toda la ley penal está contenida originalmente dentro de un marco religioso y a su vez en las formas más primitivas de sociedad. Toda ley es represiva. Toda ley penal está contenida originalmente dentro de un marco religioso y a su vez en las formas más primitivas de sociedad. Toda ley es represiva. Las sociedades en que los principales vínculos de cohesión se basan en la solidaridad mecánica tienen una estructura agregada o segmentaria, esto es, se componen de grupos políticos, familiares y yuxtapuestos, grupos de clan, que son muy semejantes entre sí por su organización interna. El conjunto de la tribu forma una sociedad porque es una unidad cultural, porque los miembros de los distintos grupos de clan se adhieren todos al mismo conjunto de ideas y sentimientos comunes. De este modo, cualquier parte de tal sociedad puede desmembrarse sin que esto signifique una gran pérdida para los demás, de un modo parecido a cómo los organismos biológicos sencillos pueden fragmentarse en varios cuerpos que no dejan de ser unitarios y autosuficientes. En las sociedades segmentarias primitivas, la propiedad es comunitaria, fenómeno que constituye solamente un aspecto de su bajo nivel de individualismo en general. Puesto que en la solidaridad mecánica domina a la sociedad un conjunto muy firme de sentimientos y creencias compartidos por todos los miembros de la comunidad, se sigue que no hay muchas posibilidades de diferenciación entre individuos. Cada individuo es un microsomas de la totalidad. Es un microcosmos de la totalidad.
La propiedad, en definitiva, no es más que la extensión de una persona sobre las cosas, allí donde la personalidad colectiva es la única que existe. La propiedad no puede dejar de ser colectiva.